Buenos días y bienvenidos al podcast educativo, el podcast donde exploramos los caminos de la investigación. En educación, soy Oscar González, su conductor, y hoy tenemos un programa muy especial, dedicado a una pregunta fundamental: ¿cómo construimos lo que vamos a investigar en educación? Y nos vamos a basar en el primer capítulo del libro Investigar en Educación, Aprender a Investigar Investigando, de la señora María Eugenia Dols, de Alejandrina Mata y Gabriela Mata. Para acompañarnos en esta reflexión, tengo el honor de contar con dos grandes representantes. Estos dos invitados son muy excepcionales: don Eduardo Rivera, doctor en Ciencias de la Educación e investigador con más de 15 años de experiencia en metodología cualitativa y autor de varios libros sobre investigación educativa. Don Eduardo, bienvenido. Gracias, Oscar. Es un placer estar aquí. Creo que el tema de hoy es fundamental para cualquier persona que se acerque por primera vez al mundo de la investigación educativa. Muy de acuerdo con ello. Pero también contamos este día con la grata compañía de don Andrés Castillo, doctor en educación, actualmente coordinador de investigación en el Instituto Pedagógico Nacional, con amplia trayectoria y experiencia en formación de investigación educativa. Don Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, Oscar, Eduardo, encantado. Me emociona mucho poder compartir sobre este tema porque veo constantemente a estudiantes y educadores que se sienten perdidos cuando empiezan su primer proyecto de investigación. Muy bien, perfecto. ¿Qué les parece si comenzamos entonces con una reflexión que me parece fascinante, propiamente del texto que estamos analizando el día de hoy? Habla de los límites del lenguaje como límites de nuestro mundo, citando a Wittgenstein. Eduardo, ¿por qué crees que es tan importante empezar por el lenguaje cuando hablamos de investigación educativa? Oscar, es una pregunta excelente. El lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, es también la forma en que pensamos, construimos significados. Cuando nos acercamos a investigar en educación, traemos con nosotros todo un bagaje de palabras, contextos y significados que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Pero aquí también viene lo interesante. Estas mismas palabras pueden tener significados completamente diferentes para otras personas. Don Andrés, ¿qué consideración le merece para usted? Ok, exacto, Eduardo. Yo siempre les digo a mis estudiantes que antes de empezar a investigar necesitamos preguntarnos qué entendemos realmente por aprendizaje, por enseñanza, por evaluación, porque resulta que lo que yo creo que significa aprendizaje puede ser muy diferente de lo que piensa mi colega del aula de al lado. Muy acertadamente, don Andrés. Eso me recuerda al ejemplo que presenta el texto sobre la palabra chiva en Costa Rica, que cambió su significado entre generación y generación. ¿Esto también pasa en el sistema educativo? Absolutamente. El campo educativo está lleno de estos ejemplos. Piensa en conceptos como competencia, estándar e inclusión. Estas palabras han evolucionado enormemente en las últimas décadas y pueden significar cosas muy diferentes dependiendo del contexto teórico y geográfico en el que las usemos. Interesante. Sí, muy interesante. Bueno, ahí concluimos bloque 1 y de inmediato pasamos al bloque 2, construyendo una terminología. Esto me lleva a la segunda gran idea del capítulo, la necesidad de construir una terminología común. Don Andrés, vos que trabajás con investigación educativa, ¿cómo abordás este desafío? Ok, ¿qué te diré, Oscar? Es uno de los mayores retos. Yo siempre empiezo mis talleres con un ejercicio muy sencillo pero relevador. Les pido a los participantes que escriban qué significa para ellos investigación educativa y luego compartimos las respuestas. Te aseguro que nunca hemos tenido
dos definiciones iguales. Y te pregunto, ¿qué descubres con este ejercicio? ¿Qué te digo? Que cada persona construye su concepto desde su experiencia particular. El maestro de aula piensa en investigación, cómo resolver problemas concretos de su práctica diaria. El académico la ve más como construcción teórica. El director la enfoca hacia políticas educativas. Y todas estas perspectivas son válidas, pero necesitamos crear puentes entre ellas. Ok. Aquí puedo destacar que es fundamental lo que dices, Andrés. Aquí quiero hacer una reflexión importante. No se trata de imponer una definición única y autoritaria de qué es investigación educativa. Se trata de construir colaborativamente significados que nos permitan entendernos y trabajar juntos. Aprovecho, don Eduardo. El texto habla de que investigar es construir conocimiento, aprender, observar, compartir, comunicar. ¿Qué te parece esta definición? Me parece muy rica porque no reduce la investigación a un proceso técnico o metodológico únicamente. La presenta como un proceso integral que involucra dimensiones cognitivas, sociales y cognitivas. Cuando decimos que investigar es construir, estamos asumiendo que el conocimiento no está ahí cuando a ser descubierto, sino que lo creamos a través de nuestras preguntas, nuestras interacciones con la realidad y nuestros diálogos con otros. ¿Vos qué Es opinas de eso, Andrés? interesante. Y en eso cambia completamente la perspectiva del investigador Nobel. En lugar de sentirse presionado a encontrar la verdad, se siente invitado a construir comprensión. Es mucho más liberador y al mismo tiempo más responsable. Háblenos de esa responsabilidad, don Andrés. Te menciono, cuando entiendes que estás construyendo conocimiento, asumes que tus decisiones metodológicas, tus interpretaciones, tus sesgos, todo eso influye en lo que construyes. No puedes esconderte detrás de una supuesta objetividad neutral. Tienes que ser consciente y transparente sobre tu posición, tus limitaciones, tus presupuestos. Adelante, Eduardo. Exactamente, Andrés. Y esto conecta con algo muy importante del texto, la idea de que nadie piensa solo. El pensamiento está marcado por el lenguaje, que es radicalmente social. Esto significa que cuando investigamos no solo hacemos desde la burbuja individual, sino que desde un contexto cultural, histórico, institucional específico. Perfecto. ¿Y cómo se logra traducir eso en la práctica de la investigación? Okay. Eso significa que tenemos que estar conectadamente preguntándonos. ¿Desde dónde estoy mirando? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Y qué voces estoy silenciando? ¿Cómo mi posición social, mi formación, mi experiencia está incluyendo en lo que veo y en lo que no veo? Bueno, entonces aprovecho para empezar el bloque 3. ¿Cómo empezar una investigación? Pregunta que siempre nos hacemos. Esto me lleva al corazón práctico de este capítulo. ¿Cómo empezar una investigación? El texto propone múltiples formas de inicio. Don Andrés, en su vasta experiencia, ¿cuál es la más efectiva? Bueno, Oscar, creo que no hay una forma única que sea la más efectiva. Depende mucho de la persona, de su contexto, de sus recursos. Pero sí hay algo que me parece fundamental. Empezar por donde uno tiene acceso y curiosidad genuina. El texto propone empezar observando ambientes educativos. ¿Qué ventajas tiene este enfoque? Te menciono, Oscar, varias ventajas importantes. La primera, te conecta inmediatamente con la realidad educativa concreta, no con abstracciones teóricas. La segunda, te obliga a adoptar esa posición de tercero que menciona el texto, es decir, no eres ni el maestro ni el estudiante, eres un observador que está tratando de comprender qué está pasando ahí. Don Eduardo. Ok, perfecto.
Y eso es más difícil de lo que parece, la verdad. Todos hemos sido estudiantes en algún momento, muchos hemos sido docentes. Cuando entramos en un aula, tendemos automáticamente a juzgar. Ese maestro lo está haciendo mal, esos estudiantes están distraídos, yo lo haría diferente, pero la investigación requiere suspender ese juicio inmediato y preguntarse, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué significados tienen estos eventos para los protagonistas? Perfecto, pero el texto habla también de hacer extraño lo familiar y familiar lo extraño. ¿Podrían profundizar sobre esta frase? Okay. Es una idea antropológica muy poderosa. Hacer extraño lo hace familiar. Entonces, significa mirar con ojos críticos y curiosos algo que damos por sentado. Por ejemplo, algo tan natural como que los estudiantes se sientan en filas, que levanten la mano para participar, que haya un timbre que marque los periodos, porque es así y no de otra manera. Entonces, ¿qué efectos tiene esta organización en el aprendizaje? Don Andrés, Ok, Eduardo, Oscar, y hacer familiar lo extraño significa acercarse con empatía y comprensión a prácticas o situaciones que inicialmente nos pueden parecer raras o inadecuadas. En lugar de juzgar inmediatamente, tratamos de entender la lógica interna, los significados que tiene para quienes las viven. perfecto, don Andrés. El texto advierte sobre no usar guías de observación en esta primera fase. ¿Estás de acuerdo con ello? Déjame pensar, Oscar. Es un punto interesante y algo controvertido. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que una guía de observación muy estructurada puede limitarte a ver solo lo que la guía considera importante y puedes perderte cosas fundamentales que emergen de la situación específica. Don Eduardo, ¿qué Exacto, considera usted? Andrés. Exacto. Eh, en esa primera fase exploratoria, lo importante es analizar los principios, los primeros criterios de interpretación, ¿ok? Que me llamen la atención y por qué. ¿Qué categorías estoy usando espontáneamente para dar sentido a lo que veo? Una guía muy estructurada puede protegerte de ese autoconocimiento que es fundamental para el investigador. Pero cuénteme, ¿no hay riesgo de perderse completamente sin algún tipo de estructura? Déjame, te menciono, claro que existe ese riesgo. Por eso el texto sugiere tener un cuaderno de notas para registrarte ideas claves durante la observación y después, sin dejar pasar mucho tiempo, reconstruir y analizar lo observado. La estructura viene después cuando ya tienes materiales para reflexionar sobre tus propios progresos de observaciones e interpretaciones. Eduardo. Y aquí hay algo muy importante. El texto no dice que nunca uses guías de observación. Dice que cuando ya tengas delimitado tu tema, tus objetivos, tu metodología, probablemente la guía sea indispensable para sistematizar la observación. Pero en esa fase exploratoria inicial puede ser más limitante que útil. Perfecto, con eso cerramos Bastante bien. el bloque número 3 y vamos de inmediato con el bloque número 4, aprovechando un saludo a nuestros invitados, recordarles que nos pueden seguir viendo en el podcast educativo. Y arrancamos de inmediato con el bloque número 4, construyendo preguntas de investigación. Entonces, para ello, hablemos ahora sobre las preguntas de investigación. El texto distingue entre preguntas grandes y preguntas delimitadas. Don Eduardo, ¿cómo orientas la investigación educativa en este proceso? Ok, es uno de los puntos más críticos, Oscar.
Muchas veces los estudiantes llegan con preguntas enormes como ¿cómo mejorar la educación en mi país? O ¿por qué los estudiantes no aprenden matemáticas? Estas son preguntas legítimas y importantes, pero no son abordables en una sola investigación. Correcto, como que magnifican la terminología. Pregunto, ¿y cómo se trabaja esa delimitación, don Eduardo? Ok, aquí te puedo mencionar, primero, ayudándoles a reconocer que estas preguntas grandes corresponden más bien a ámbitos de estudio que requieren múltiples investigaciones a lo largo del tiempo. Segundo, trabajando con ellos para identificar aspectos específicos de esa pregunta grande que sí puedan abordar con los recursos y el tiempo disponible. Ah, qué interesante, me parece eso, Eduardo. Yo uso una técnica que se llama el embudo. Empezamos con la pregunta grande y vamos haciéndola cada vez más específica. Por ejemplo, ¿por qué los estudiantes no aprenden matemáticas? Pasamos a, entre comillas, ¿qué factores del aula influyen en la motivación hacia las matemáticas? Y luego, a cómo perciben los estudiantes de grado, en quinto grado, las estrategias didácticas utilizadas por su maestro de matemática. Muy interesante. De lo más grande a lo más pequeño. De lo macro a lo micro. Perfecto. El texto da otro ejemplo de pasar de cómo aprender o cómo aprende un adulto a existe la relación entre lo que gusta aprender al adulto y la utilidad de lo que aprende. ¿Qué hace esta segunda pregunta sea mejor para investigar? Para ello, don Eduardo, ¿qué nos comenta al respecto? Ok, Oscar, aquí hay varias cosas. Primero, es más específica en términos de población, adultos. En segundo, identifica variables concretas. Aquí se prefiere o hay preferencias de aprendizaje y percepción de utilidad. Y en tercero, te puedo mencionar que establece una relación que puede ser explotada empíricamente. Y para finalizar, como cuarto, te puedo mencionar que es abordable con metodologías dispensables. Ok, Eduardo, y algo muy importante, mantiene la conexión con la pregunta grande. No es que abordemos la inquietud inicial, sino que la abordamos desde un ángulo específico que nunca aporta comprensión al panorama más amplio. Entonces aquí yo me pregunto, ¿cómo saber si una pregunta es investigable? Don Te Eduardo. menciono, Oscar, yo uso tres criterios básicos. Primero, la pregunta tiene respuesta evidentes o inmediatas. Sí, sí, probablemente no vale la pena investigarla. Segundo, es tan amplia que se escapa a mi ámbito de estudio. Si sí es, necesito delimitarla más. Tercero, tengo acceso a los recursos, las personas, los contextos necesarios para abordarlas. Y si no, necesito reformularla. Yo añadiría aquí un cuarto criterio. La pregunta es relevante para la comunidad educativa. No tiene un sentido hacer una investigación que solo me interese a mí. Debe haber una conexión con necesidades, inquietudes o problemas que compartan otros educadores, estudiantes, familiares o la sociedad en general. Perfecto. Aquí el texto incluye una hermosa metáfora del templo de las mil puertas. ¿Cómo interpretan esa analogía en relación con la investigación? Que me parece una metodología muy poderosa sobre la importancia de tener claridad en el propósito. Bastian puede salir del templo solo cuando sabe exactamente a quién buscar. Atreyu en investigación pasa algo similar. Puedes tener mil posibilidades, mil métodos, mil enfoques, pero solo avanzas cuando tengas claridad sobre lo que buscas específicamente.
Ok, interesante, Eduardo. Me gusta que la metáfora muestre que el camino no es lineal. Bastián tiene que tomar múltiples decisiones. A veces se equivoca, tiene que reflexionar. Reconsiderar, así es la investigación, un proceso de decisiones constantes donde vas construyendo el camino mientras lo caminas. Oscar. Perfecto. Entonces aquí yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que la puerta elegida no era la correcta? Te menciono, esta es una de las grandes enseñanzas del texto en investigación. Como en el templo de las mil puertas, siempre existe la posibilidad de reformular, de cambiar, de direccionar, incluso de descartar el problema inicial si resulta no viable. No es fracaso, es parte del proceso de construcción de conocimiento. Ok, perfecto. Con eso cerramos el bloque número 4 y vamos a pasar al bloque número 5 de preguntas. Y va enfocado al tema propiamente, construyendo el objeto de estudio. Después de todo este análisis, nos llevamos o llegamos para cerrar, hablemos con esta idea central del capítulo, que cada investigación construye su objeto de estudio. Don Eduardo, la pregunta, ¿qué implicaciones tiene esto para la práctica investigativa? Es quizás, Oscar, la idea más revolucionaria del texto. Tradicionalmente pensamos en el investigador descubre, ¿ok? Conocimiento que ya existe en la realidad, pero cuando entendemos que construimos el objetivo de estudio, asumimos que participamos activamente en la creación del conocimiento. Esto cambia todo. Nuestras responsabilidades, nuestros métodos muestran forma de validar lo que hacemos. Perfecto. Esa metáfora de los Legos es muy ilustrativa. Don Andrés, ¿cómo la usas? Perdón, repito la pregunta. ¿Cómo la usas con tus estudiantes? Perfecto. Para explicar que el objeto de estudio no está ahí afuera, esperando a ser encontrado, tenemos un campo amplio de posibilidades. La caja de Legos. Tenemos una idea inicial de lo que queremos construir, el carro, pero el proceso mismo de construcción nos lleva por caminos inesperados. Al final, el niño construye un carro que vuela, algo que no estaba en las instrucciones originales, pero que surge del proceso de la creatividad. Y eso es exactamente lo que pasa en investigación educativa. Empieza con una idea, pero el diálogo con la teoría, con los datos, con los participantes, te lleva a construir algo que al final puede ser muy diferente de lo que habías imaginado inicialmente. Y eso no es un problema, es la riqueza del proceso investigativo. Bueno, perfecto. Para finalizar, ¿qué mensaje darían ustedes a alguien que está empezando en el proceso de investigación educativa? Tal vez arrancamos con usted, don Andrés. Te menciono, Oscar, que no tenemos miedo al proceso. La investigación no es algo que se aprenda solo en los libros, se aprende haciendo. Y como dice el texto, no se puede aprender a nadar sin echarse al agua. Empiecen a observar, a preguntarse, a equivocarse, a reformular. Todo eso es parte del camino. Gracias, don Andrés. Don Eduardo. Ok, yo aquí les puedo decir, recuerden que investigar es fundamentalmente un acto de generosidad hacia la comunidad educativa. Cuando investigamos, estamos contribuyendo a que comprendamos mejor cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo podemos crear mejores condiciones para la educación. Es responsabilidad hermosa. Perfecto, concordamos que es una gran responsabilidad y que para los que estamos en el sector educativo tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos.
Para ello, bueno, es una excelente reflexión de ambos. Para cerrar, don Eduardo Rivera, don Andrés Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración sobre cómo construir el qué investigar en educación. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Gracias, Oscar. Es un placer. Bueno, y a nuestros oyentes por acompañarnos en Horizontes Educativos. Les esperamos para nuestro próximo programa y continuaremos explorando caminos de la investigación educativa. Recordemos que para el día de hoy contamos con dos grandes exponentes de la investigación, don Eduardo Rivera y don Andrés Castillo. Recuerden que un servidor, Oscar González, les ha acompañado durante este proceso, y muy importante, cómo investigar, no tengan miedo y adelante. Un gusto saludarlos y hasta la próxima. Saludos. Hasta luego, saludos, un placer.